Doctores de Reddit, ¿cuál es el mayor caso de fingir que jamás hayan visto? Historia 1. Una mujer de 30 años llegó al servicio de urgencias con un dolor de vientre tan insoportable y paralizada. Oh Dios, duele cuando presionas ahí. Debes tener oxicodona ahora. El médico de urgencias dijo que si podía salir de la cama de urgencias y hacer 20 saltos, le darían oxígeno. Hizo los 20 saltos y luego la echaron del servicio de urgencias. Vaya, esa mujer tiene problemas y está dispuesta a fingir algo así para obtener drogas. Dicho esto, no puedo creer que se haya creído esa historia. Historia 2. Mi prima tiene anteojos. Su hermana pequeña de 7 años también quería gafas porque pensaba que era genial usarlas. Entonces empezó a decirles a sus profesores que no podía leer lo que estaba en la pizarra. En casa entrecerraba los ojos y se acercaba increíblemente al televisor para ver cosas porque decía que no podía ver las cosas con claridad. Sus padres se preocuparon y la llevaron al médico. Se equivocó en todo en el examen de la vista. Todos parecían convencidos de que necesitaba gafas, pero el médico estaba un poco preocupado porque las pruebas indicaban que necesitaba gafas muy gruesas. Por lo general, ese no era el caso a menos que hubiera antecedentes familiares de problemas de visión. Ambos padres tenían visión 20/20 y su hermana solo tenía astigmatismo. Todos se dieron cuenta de que estaba fingiendo, así que el médico les dijo a sus padres delante de ella que necesitaría una cirugía ocular bastante intensa para poder ver sin gafas. Incluso trajeron una máquina para que fuera convincente, diciendo que podían realizar la cirugía en ese mismo momento. Ella se asustó, confesó haber fingido todo y se echó a llorar. La castigaron por un tiempo. Me alegro mucho de no haber tenido hermanos por esto. Estoy bastante seguro de que habría sido este niño, para ser honesto. No sé por qué, simplemente tengo la sensación de que ya era, no sé, suficiente para captar la atención o algo así. Entonces sí, ser hijo único creo que me salvó de alguna manera. Historia 3. Soy enfermera de UCI y de urgencias. En urgencias nos fingimos mucho. Un día, uno de nuestros viajeros frecuentes llegó y empezó a fingir una convulsión en el proceso de clasificación. Ahora, obviamente, conozco a esta señora y ha fingido un ataque 1.000.000 de veces antes, pero esta vez es en el vestíbulo frente a unas 30 personas que no tienen forma de saber que es falso. Está tirada en el suelo haciendo el ridículo y la gente parece horrorizada. Me acerqué a ella y le dije con calma, Karen, ¿qué estás haciendo? A lo que este genio responde, estoy convulsionando. Le dije que dejara de convulsionar y así lo hizo. Historia 4. Cuando era interno, tuve un paciente que fingía ceguera. Jugaba constantemente con su teléfono inteligente y solo intentaba ocultarlo furiosamente cuando alguien del equipo de atención entraba a su habitación. Lo mejor fue cuando un día mi asistente pasó por su habitación y levantó las manos en un saludo muy exagerado. Ella también empezó a levantar el brazo, pero se contuvo a mitad de camino, luego volvió a poner la mano en su regazo y fingió estar mirando hacia la nada. Ahora, sé que no pueden hacer esto por razones muy obvias, pero ¿no sería divertido si, para realizar pruebas de este tipo de cosas, los médicos pudieran simplemente arrojarle algo al paciente? Si lo atrapan, no están ciegos. Estás curado. Historia 5. Cuando era niño, planificaba mis días de enfermedad con mucha anticipación. Tenía un termo viejo en el que echaba los restos de carne, leche o lo que fuera y lo dejaba en el alféizar de la ventana de mi dormitorio, dejando que se pudriera durante un mes. Por supuesto, el termo estaba cerrado, por lo que no se escapaban olores. Puse una alarma para medianoche, tiré el contenido del termo sobre mi alfombra y corrí a decirle a mi papá que estaba vomitando y que estaba muy enferma. Sin embargo, esta monstruosidad del termo llenó todo el condominio con olores horribles, y tanto mi papá como yo terminamos vomitando en la bañera al mismo tiempo. Cada vez que intentábamos limpiar la alfombra, él también tenía que tomarse el día libre. No hace falta decir que nunca volví a hacer eso. Historia 6. Hace años, tuve una paciente que había sido chocada por detrás en un accidente automovilístico unas semanas antes de que la viera. Tenía antecedentes de lupus. Estaba vestida con la parafernalia habitual de estoy lisiada, muletas, collarín, coderas, muñequeras, rodilleras y apenas podía caminar. La vi un par de veces y no mostró ninguna mejoría. Un sábado, estaba de guardia pero tuve que tomar una calle secundaria hasta el hospital debido a un evento que tenía lugar en la calle principal. Aparentemente conduje por su vecindario porque, sorprendentemente, allí estaba ella,
vestida con spandex de anciana, caminando con fuerza por la acera, sosteniendo pesas en ambas manos. No la llamé. La semana siguiente, volvió a la clínica con su disfraz de «Estoy lisiada» otra vez. Unas semanas más tarde, recibí la citación para declarar y todo quedó claro. Historia 7. Mi mamá era enfermera en la sala de emergencias hace años. Trajeron a un prisionero del penal local que parecía estar inconsciente. Los guardias sospecharon que estaba fingiendo. Revisaron sus signos vitales y todo parecía estar bien. El médico que lo atendió intentó pincharle el pie con algo puntiagudo y nada. Entonces él tuvo una idea. Tomaron una manguera de goma y se la insertaron en el fondo de la garganta como si lo estuvieran intubando. Eso funcionó. Se sentó muy rápidamente, tosiendo y con arcadas. ¿Quién puede decir que no estaba inconsciente y simplemente se despertó cuando eso sucedió? Sería bastante incómodo. Sin embargo, en el momento en que me golpean el pie con algo puntiagudo, mi plantilla está lista. No podría hacer esto, así que, sinceramente, felicita al prisionero. Historia 8. Estudiante de medicina de cuarto año en mi rotación en urgencias, y llegó un caso de trauma de una mujer que había sido arrestada. Durante el viaje, la paciente se golpeó la cabeza 4 veces contra la ventanilla del coche de policía y luego perdió el conocimiento. Llegó a nosotros con un hematoma en la frente y sin responder. Todos olíamos tonterías, pero el paciente era un gran actor, ni siquiera se inmutó durante el examen rectal digital, que es estándar para todos los pacientes que pasan por la sala de traumatología. Aunque algunas de las enfermeras dijeron que la pillaron mirándonos cuando salían de la habitación. Terminamos haciéndonos una tomografía computarizada, lo cual era normal, e incluso estábamos considerando intubarla para asegurar sus vías respiratorias cuando nuestro médico finalmente se acercó a ella, le abrió los párpados y los mantuvo abiertos mientras le decía que se despertara. Finalmente, empezó a luchar por cerrar los ojos y todo terminó. El médico la llamó y ella empezó a gritarnos. Era mucho más agradable cuando fingía tener una lesión cerebral. Vale, dije pinchar la planta del pie, pero ¿un examen rectal? Hermano, estaría fuera. Yo diría, no, en realidad, estoy curado. De hecho, nunca he tenido nada malo, así que gracias. Me voy a ir ahora. Historia 9. No soy médico, sino enfermera. Había una paciente geriátrica que aprovechaba el timbre de llamada porque buscaba atención. Siempre necesitaba que le hicieran cosas muy básicas porque pensaba que el lugar era un hotel. Era una sala de rehabilitación e intentábamos motivar a los pacientes para que hicieran todo lo posible por sí mismos. Tocaba el timbre por motivos como, por favor, levántame la manta, por favor, pásame el teléfono o, por favor, dame de comer, y afirmaba que sus manos no funcionaban. La sorprendí varias veces levantándose de la cama con las manos, agarrando su teléfono cuando sonó y lo entiendes. Después de días de decir que no y que necesitaba empezar a hacer cosas por sí misma, se frustró cada vez más. Finalmente, ella espetó, me agarró por el cuello, me sacudió agresivamente y gritó, ¿qué es lo que no entiendes sobre el hecho de que mis manos no funcionan? No sabía qué decirle. Solo la miré y parpadeé mientras ella lentamente me liberaba de su agarre mortal. Supongo que curé sus manos. Alabado sea el Señor. Un voto a favor equivale a una oración por la artritis de una anciana. Historia 10. Aquí la enfermera de un oftalmólogo. Tenía un nuevo paciente de 21 años que afirmaba estar completamente ciego debido a un diagnóstico repentino y grave de glaucoma por parte de un médico desconocido anterior. Palpaba alrededor mientras caminaba, intentaba mantener los ojos en blanco, básicamente los 9 metros completos. Dijo que es un famoso rapero de YouTube que ahora no puede hacer vídeos ni ganarse la vida. Exclamé que ya había oído hablar de él antes y muy emocionado le pedí que buscara y me mostrara su canal de YouTube en mi teléfono para poder suscribirme. Sacó mi teléfono, encontró sin esfuerzo la aplicación YouTube y escribió en la barra de búsqueda. Y por supuesto, sus ojos habían vuelto a la normalidad y estaban enfocados. ¿Sabes? Correlaciono el tipo de personas que harían cosas como esta y el tipo de personas que dirían que son raperos famosos de YouTube. Los dos parecen ir juntos. No puedo explicarlo. Historia 11. Paciente masculino, 18 años, rodado inconsciente. Mamá dice que ha estado así durante las últimas 4 horas. Ve a revisar sus pulmones cuando escuche algo interesante.
Coloqué el estetoscopio cerca de su boca y lo escuché inhalar normalmente y luego exhalar diciendo, respira. No es broma. Paciente masculino, 21 años, ingresa con incapacidad para hablar durante las últimas 2 horas por dificultad respiratoria. Los pulmones están limpios, pero le conectamos oxígeno durante unos minutos. Después de que se fue, su padre viene corriendo y me arrastra, diciendo que la lengua de su hijo se niega a volver a entrar después de recibir el oxígeno. Miro al niño y, en serio, está tumbado allí con la lengua fuera como un niño. Les digo que lo vuelvan a meter. Unas horas más tarde, el padre me dice que el niño está convulsionando. Voy a verlo sin hacer notar mi presencia, y él está ahí tirado muy bien. En el momento en que le pregunto a la mamá cómo está, comienza a convulsionar, piensa en una versión extraña del gusano pero en su espalda. Paciente femenina, 16 años, que ingresó con quejas de convulsiones recurrentes y espuma por la boca. La miro y ella, literalmente, está haciendo burbujas de saliva. Compruebo sus reflejos y todo está intacto. En el momento en que me doy la vuelta para ver a otra paciente, de repente se pone rígida y el escupitajo se intensifica. Paciente masculino, 30 años, inconsciente y sin respuesta total durante 6 horas. Este tipo estaba totalmente dedicado al acto. Inicialmente lo abordé como un derrame cerebral, pero cuando la presión arterial, el ECG, los reflejos, la pupila, etc. se normalizaron, comencé a comprobar la sensación de dolor. Lentamente comenzó a abrir los ojos y a gemir cuando le pedí que me dijera su nombre, pero en el momento en que le presionaron el tendón de Aquiles, de repente se sentó, dijo su nombre y se declaró curado. Paciente femenina de 17 años que consultó por dificultad respiratoria y convulsiones. Todo es normal al ingreso, está consciente pero se niega a comer. Los padres están muy preocupados y cada pocos minutos ella tiene un ataque en el que básicamente simplemente se sacude de un lado a otro. Le dijo a una enfermera que no quería ir a la escuela esa semana, por lo que estaba fingiendo una enfermedad. Como ella se negaba a comer, el asistente redactó una orden para que le colocaran una sonda nasogástrica, que ella insertó y luego retiró en cuestión de minutos. ¿Sabes? Estoy empezando a tener la sensación de que se creería más en las personas en el hospital si estas personas no existieran. ¡Qué desperdicio absoluto de recursos médicos escasos! Historia 12. Un hombre vino a urgencias, yo era enfermero en ese momento, por un dolor de estómago. Cuando le pregunta sobre su historia, menciona aleatoriamente una pelea con su novia donde ella se fue nerviosa y él se quedó dormido en el sofá. 20 minutos más tarde, cuando vemos la tomografía computarizada, tiene un cable remoto satelital envuelto en una goma alojado en su recto. Supongo que tenía la intención de incriminarla. No pude escuchar la conversación que tuvo con el médico. Tenía curiosidad por saber cómo iba a explicar por qué ella era lo suficientemente amable como para envolverlo en una goma. Historia 13. Una joven de 18 a 20 años corrió a la sala de emergencias de un pequeño hospital rural fingiendo tener dolor abdominal. Un oficial de policía la había marcado cuando iba más de 40 kilómetros por encima del límite, que era conducción acrobática según la nueva ley de Ontario, incautación y suspensión automática de la licencia. El policía la siguió hasta la sala de emergencias y aparentemente dijo que la estaba esperando cuando se fue. El personal de Loukem, como yo, estábamos alojados en un pequeño bed and breakfast a unos 15 minutos de distancia, y la sala de emergencias tenía conjuntos de pedidos preimpresos que debíamos realizar antes de que llegáramos. Cuando llegué, ella admitió rotundamente que entró porque se asustó y no se detuvo. Le dije que le daríamos 45 minutos para llamar a sus padres o a su familia antes de que la echara. Su beta-HCG resultó positiva y una ecografía posterior mostró un embarazo ectópico extremadamente temprano. El oficial se dio cuenta de que algo pasaba cuando escuchó la llamada de ambulancia aérea por radio. Ella estaba completamente asintomática y descubrió que esquivó ambos cargos y un problema que amenazaba su vida por accidente. Definitivamente fue un momento WTF. Esto es increíble. Intervención divina o algo así. Esta mujer fue salvada absolutamente por pura casualidad. ¡Qué suerte para ella! Dicho esto, espero que no acelere todavía, o al menos no a más de 40. Eso es bastante drástico. Historia 14. No es un médico, sino una partera que vive en el Reino Unido. Tuve una paciente que había estado entrando y saliendo del hospital durante todo su embarazo con episodios de sangrado abundante. Este era su 6º bebé, por lo que era una paciente bastante conocida en nuestra unidad. El problema era que nadie la había visto nunca sangrando activamente.
Ella llamaba y decía que había sangrado en el inodoro, pero tiró de la cadena, y todos los exámenes que hicimos resultaron completamente normales, sin evidencia de sangrado alguno. En ocasiones, durante un examen con espéculo, veríamos cantidades mínimas de sangre. Estuve cuidándola durante un turno en el que volvió a llamar para decirme que estaba sangrando. Entré a su habitación y la encontré golpeando a su gatito con un objeto afilado para hacerse sangrar. Lo había estado haciendo durante todo el embarazo. ¿La razón que ella dio? Porque tenía 5 niños ruidosos en casa y necesitaba un poco de descanso, y también sabía que no la ingresaríamos en el hospital si no fuera por una buena razón. Lo haría cada vez que se mencionara su alta médica. Terminamos teniendo que completar una derivación de salud mental perinatal y consultar con las parteras protectoras, ya que ella y su bebé corrían riesgo de sufrir daños graves. Editar. Hay muchas preguntas sobre el control de la natalidad y el cuestionamiento de su paternidad, así que pensé que era mejor agregar una edición. Este paciente no era de ninguna manera un buscador de beneficios. Eran una familia trabajadora y cariñosa que tenía trabajos de tiempo completo. Había reservado una cita para que le ligaran las trompas, pero una semana antes del procedimiento descubrió que estaba embarazada de este bebé. Simplemente no pudo afrontar el embarazo y se puso muy enferma mentalmente. No se dio cuenta de las implicaciones ni comprendió el hecho de que se estaba causando un daño enorme a ella y al bebé. La remitieron a nuestro equipo de salud mental perinatal y la trataron por psicosis. También tuvieron muchas aportaciones después de que ella tuvo a su bebé. Terminó teniendo una cesárea y al mismo tiempo fue esterilizada a petición suya. Según todos los indicios, ahora le está yendo muy bien. Por un lado, me alegro de que OPE haya hecho esa edición porque también tenía preguntas. Por otro lado, todavía tengo preguntas después de la edición. Entiendo que parecen ser excelentes padres, ambos trabajan a tiempo completo y son personas responsables, pero ese definitivamente es un comportamiento un poco psicótico. No conozco otra forma de decirlo. Espero que esté mejor ahora, pero sí, el estrés de un bebé no deseado después de haber tenido 5 debe haber sido duro para ella. Historia 15. Este paciente acude por dolor de espalda con debilidad en las piernas. Se hace un estudio completo con resonancia magnética, análisis de sangre estándar y luego algunos aspectos inmunológicos para buscar cosas. No hay explicación neurológica o inmunológica para la debilidad. El paciente es atendido por fisioterapeuta y opina que se está reprimiendo intencionalmente. Voy a ver al paciente al final del día y lo preparo para el alta. El paciente está furioso porque le están dando el alta, grita y grita que no está mejor, que está decepcionado con la institución, bla, bla, bla. Dijeron una cosa en particular que todavía se destaca claramente 3 o 4 años después, no puedo creer que ya me envíen a casa. Ni siquiera le he dicho a mi familia que estoy aquí. Ahora vas a enviarme a casa. ¿Debo llevarme a casa antes de que tengan la oportunidad de verme? Mi asistente y yo salimos de la habitación para arreglar las cosas con las enfermeras. Volvemos a entrar y el paciente está fuera de la cama, de pie en medio de la habitación. Milagrosamente, el paciente puede caminar sin ayuda cuando tuvo tantas dificultades con cualquier ayuda durante los 2 días anteriores. En ese momento se enfurecieron porque habíamos entrado en la habitación sin llamar. Fueron dados de alta después de una conversación sobre el abuso de los servicios médicos. ¿Cuál es el punto aquí? Simplemente no lo entiendo. Es una gran pérdida de tiempo para todos, incluido el suyo. Esto no tiene ningún beneficio. Fingir algo como esto es simplemente un comportamiento de perdedor. No sé. Historia 16. Soy enfermera, pero no médico. Tuve un paciente que trabajaba como conserje en un hospital, así que sabía lo suficiente como para fingir un poco. Buscaba analgésicos, se quejaba de dolor en el pecho y necesitaba morfina. Estaba preocupado por todo lo cardíaco y estaba bien. Luego intentó alegar molestias gastrointestinales. Cuando le dieron el alta, volvió a fingir dolor en el pecho, le dieron de nuevo el alta. Ahora es mi paciente. Soy una cara nueva. Me dice que tiene dolor abdominal. Llamo al médico sabiendo la historia de este tipo. Dice que vendrá a verlo pronto. Este paciente quiere un ginger ale para un dolor de estómago. Decido ir a almorzar. Mi compañero de trabajo entra disgustado al comedor.
Este tipo había cagado en una palangana y luego arrojó el gingeral encima y trató de decirle que tenía vómitos fecales y que obviamente necesitaba medicamentos ahora mismo para el dolor. Entré a su habitación y efectivamente, un montón de basura en un charco de gingerale. Le dije que tendría que quitarle la comida y las bebidas y que tendríamos que ponerle un NG. De repente, cambió de tono. Admitió haber fingido. ¿Por qué esta gente hace lo que hace? Bueno, en esta historia, opioids. Historia 17. Llegó un paciente por una caída que ahora no podía mover las piernas en absoluto. Hice muchas pruebas y no encontré nada. El paciente no se vio afectado en absoluto por quedar paralizado repentinamente, lo cual fue la primera señal de alerta. Realmente no creía que algo estuviera mal, pero el paciente todavía no movía las piernas. Mis opciones son admitirlo para un gran examen médico o hacer que se vayan. Entonces los actualizo, diciendo que todo está bien, las pruebas son negativas, puedes irte a casa. El paciente se levanta, se viste y se marcha sin decir palabra. Oh, vamos, este ni siquiera estaba comprometido hasta el final. Solo salían a divertirse o algo así. Esto no solo es un desperdicio de recursos y todo eso, sino que también es cobardía. Sin respeto. Historia 18. Recibir una llamada de trauma después de la residencia en cirugía. Un prisionero entró después de una pelea y afirmó que no podía moverse ni sentir las piernas. Todas las tomografías computarizadas y resonancias magnéticas fueron normales, pero le protegíamos las piernas para que no pudiera verlas y las pinchábamos con agujas y otros objetos afilados con fuerza suficiente para causar dolor. Nunca se inmutó ni movió las piernas en absoluto. Se le diagnosticó lesión de la médula espinal sin anomalías radiológicas. Permaneció en el hospital durante una semana sin mejoría, siempre tuvo un guardia con él. Una noche, estaban en el vestíbulo viendo televisión, pero el guardia necesitaba ir al baño. El paciente dijo, ¿a dónde podría ir? Estoy paralizado. El guardia lo dejó solo durante 2 minutos. El paciente fue visto por última vez corriendo por la carretera, desnudo, con las nalgas ondeando con la brisa. Llegó a una ciudad a 4 horas en coche antes de que lo volvieran a capturar. Nunca había visto a nadie fingir tan bien. Realmente jugando a la estafa larga. Mientras que ese último no estaba nada comprometido, muy comprometido. Respeto esto como actor. Parece que el tipo casi se salió con la suya también, pero no del todo. Impresionante. Historia 19. Soy residente, no residente de psiquiatría, pero esto sucedió en mi rotación de psiquiatría en la Facultad de Medicina. Cuando estaba en la Facultad de Medicina, había un paciente internado en un centro psiquiátrico por ideación suicida. Insistía constantemente en que tenía una masa en los senos y exigía que solo médicos varones la examinaran físicamente. Cuando la psiquiatra con la que estaba rotando se negó a realizar un examen físico, me pidió que lo hiciera durante mi entrevista diaria con el paciente. También rechacé el examen físico, pero tuve la corazonada de verificar su historial médico. Resultó que se había hecho una ecografía una semana antes y solo encontró tejido mamario normal sin masas. Sin embargo, aparentemente, esta señora había frecuentado muchos consultorios médicos con diversas quejas de naturaleza no especificada y generalmente se concentraba en quejas sobre los senos o los gatitos cuando visitaba los consultorios de médicos varones. Le diagnosticamos un trastorno facticio, anteriormente conocido como síndrome de Munchausen, y un trastorno histriónico de la personalidad. Parece que su objetivo era principalmente la atención de los profesionales médicos. Tenía muchos problemas, pero también teníamos que tener cuidado para asegurarnos de que no estuviera buscando una demanda. Pacientes como ella son la razón por la que los médicos documentan todo meticulosamente para que el paciente no admita que inventa cosas todo el tiempo. Según la psiquiatra con la que trabajaba, ella en realidad no creía que existiera ninguno de sus problemas de salud y su objetivo principal era la atención de profesionales médicos. Si ella realmente creyera que estaba enferma, le habríamos diagnosticado un trastorno de ansiedad por enfermedad, comúnmente conocido como hipocondría. Siento que escucho muchas historias en las que a los profesionales médicos les va mal, así que debo dar crédito a quien corresponde. Parece que realmente hicieron la debida diligencia aquí para asegurarse de que esta mujer estuviera bien y también para descubrir qué partes de ella no estaban bien y cómo ayudarla. Incluso, o supongo que estoy asumiendo esa última parte, pero creo que sí si se llega a un diagnóstico real. Dicho esto, es un poco extraño que ella haga eso y, ya sabes, es un poco inquietante.
Realmente espero que no haya sido solo para buscar atención porque eso es un poco triste. Aunque es cierto que muchas historias en este hilo han sido un poco tristes, así que no me sorprendería. De todos modos, espero que hayas disfrutado de estas historias, y también espero que pases un día o una noche maravillosos donde quiera que estés. Nos vemos en la próxima.